De nuevo, todos juntos en torno al mundo de la Biblia. Hoy vamos a tratar un tema especialmente significativo, el tema de la Reforma y cómo se llegó a ella a través de varias fases que vamos a intentar describir y que vamos a intentar entender. Hay un axioma fundamental de la Reforma que la define en toda su dimensión, que es sola Escritura. Pero hoy vamos a andar un paso más en la investigación e identificación de cómo se aplicó ese concepto y cómo se necesita matizar en la época en la cual estamos viviendo. Por eso, el título del tema de hoy es Sola Escritura, de sola Escritura a toda Escritura. Cuando terminó de ser redactada la Biblia y el proceso de inspiración concluye con la redacción entre
el autor divino y el autor humano, da comienzo un proceso de lectura a lo largo de los siglos que nos lleva hasta el día de hoy. No somos los mismos lectores originales, somos lectores que venimos a lo largo de la historia y que necesitamos plantearnos de forma muy seria cómo acercarnos al texto. Sin ninguna duda, el avance que la Reforma realizó marcó un momento trascendental en la historia de la interpretación bíblica. Si hablamos de la Reforma, podemos identificar tres periodos bien definidos. El primero es lo que vamos a llamar prerreforma, es decir, ¿qué sucede antes de que, propiamente dicho, Lutero comenzara su reforma? En segundo lugar, la reforma magisterial, así llamada porque utilizaron al poder político y civil de los magistrados para impulsar su acción, ya estaríamos en la época de Lutero. Y hacia el 1520, la reforma radical, que presentaron la separación Iglesia-Estado y nacen las iglesias congregacionalistas, es decir, las iglesias independientes entre ellas, que no ocupan ningún lugar político, que no se hacen en ningún lugar un Estado, sino simplemente son congregaciones que pertenecen a la Reforma, pero con definiciones particulares cada uno de ellos. Si analizamos brevemente el esquema que os presento, que os traigo hasta aquí, podemos darnos cuenta de cómo funcionan las tres etapas. En primer lugar, nos encontramos con la Iglesia del Imperio. Aquí hay mucha falacia a la hora de identificar dónde nace o dónde no nacen las iglesias. No, la primera gran visión que encontramos en la historia es la Iglesia que se apodera del imperio, de las obras del imperio, y que todavía no tiene ningún matiz, como ocurrirá en la segunda etapa, en el año 1054, cuando a través del cisma Oriente-Occidente se separan y aparece la Iglesia Ortodoxa en Oriente y la Iglesia Católica Romana en Occidente. No hay más historia hacia atrás. Este es exactamente el proceso. A partir del año 1100, 1200 empieza la prerreforma, que será lo que vamos a ir viendo. Después aparece la reforma magisterial y a partir de los anabatistas va a aparecer la reforma radical, la que rompe con todas las estructuras de los estados. En la primera separación, Oriente-Occidente, ambas iglesias se sitúan en el poder. Precisamente es el poder lo que hace que se dividan entre ellas. Cuando llegamos a la reforma magisterial, que aparecerán, como vamos a ir estudiando, luteranismo, calvinismo y anglicanismo, terminan siendo iglesias-estado. Y será ya en la tercera fase, a partir de los anabatistas, cuando aparezcan las iglesias que no tienen nada que ver con el Estado y que mantienen una separación iglesia-estado. Si observamos el cronograma que os traigo en este momento, podemos ver cómo de ese grupo de la iglesia que se separa y que se convierte en iglesia-estado y que absorbe al Estado en la parte occidental del imperio, llegamos hasta un grupo bien diferenciado de lecturas de la Biblia que, empezando por los valdenses y terminando por la última reforma del siglo XIX, nos va a permitir situarnos en ese gran contexto de la reforma. Cuando hablamos de la prerreforma, hablamos del periodo que va desde el año 1000 al año 1517. Pero, ¿cuál es el fundamento para que se tenga que hacer una reforma? Ahí en el esquema tenéis
lo que hemos denominado metamorfosis de la religión, es decir, lo que empieza viéndose es una forma de leer la Biblia que tuvo su origen en el segundo siglo, concretamente con un autor, Orígenes, un filósofo que, haciéndose cristiano, introdujo la filosofía dentro de aquella iglesia que todavía estaba bastante cerca de los apóstoles. Él consideró que la lectura de la Biblia no se podía hacer por los métodos simples, sino que aplicándole métodos filosóficos dio como resultado el comienzo del sistema de interpretación alegórica. Es decir, la Biblia no dice lo que aparentemente dice, sino que hay un mensaje oculto, hay un mensaje detrás de ella que solamente puede ser identificado por personas capacitadas, personas con un gran nivel de conocimiento de ella. Este fue el método de acercamiento a la Biblia que se tuvo hasta el comienzo de la prerreforma. ¿Por qué hubo que hacerla? Porque ese movimiento de interpretación alegórico de la Biblia, anunciado y comenzado por Orígenes, dio como resultado una iglesia absolutamente desconocida para la Biblia, una iglesia basada en conceptos imperiales que deformó completamente el mensaje. Se introduce el perdón de los pecados a través de un sacerdote humano, se introduce el templo en la tierra, se introduce comprar la salvación a través de lo que se llamó las bulas, y comienza todo un sistema religioso que, si un cristiano de la época de Pablo o de Pedro levantara la cabeza, no identificaría para nada esa iglesia con el grupo de seguidores de Jesús. ¿A qué llamamos prerreforma? Llamamos a los movimientos que antes de la gran reforma del 1517 aparecieron. Hay dos grupos que son importantes. En primer lugar, aparecieron los valdenses. Los valdenses empezaron a remover los cimientos de lo que se llamaría la reforma. En primer lugar, estaban en contra de la veneración de imágenes, estaban en contra de la transustanciación en la misa, no aceptaban el purgatorio, tampoco aceptaban la veneración a María o las oraciones a los santos o la veneración a la cruz y las reliquias, y tampoco aceptaban la confesión ante un sacerdote que perdonaba el pecado y ponía las indulgencias y la penitencia a continuación. Además, rechazaban el bautismo de los niños, aunque no llegó a implantarse en ese momento. Llamaron a la Iglesia occidental, a la Iglesia católica, la llamaron el anticristo, y eran observadores del sábado, conforme al cuarto mandamiento. El segundo grupo que nos encontramos, tal y como vamos a ver en la presentación, nos referimos a los que se llaman o a los que se llamaron los seguidores de Juan Hus. Luego que Hus fue condenado a muerte por permitir que lo que los valdenses habían empezado, él pudo desarrollarlo en su época. Él dijo una frase que posiblemente caracterice de forma importante cuál fue su aportación a la lectura de la Biblia. Él dijo: podéis, cuando estaba ya condenado e iba a ser quemado en la hoguera, podéis asar al ganso. Él se identificaba así, por la zona geográfica de donde venía. Pero en 100 años se levantará un cisne con un canto que no podrás silenciar. 102 años después, ese cisne colocó las tesis sobre la reforma.
Después del periodo que hemos llamado prerreforma, continuamos el itinerario y llegamos a lo que propiamente se conoce como la reforma magisterial, es decir, ese periodo en el cual comienza propiamente dicho la gran reforma en torno a la Biblia, que comienza en el 1517. Volviendo de nuevo a nuestro esquema, nos encontramos que el primer gran punto para la reforma magisterial es Lutero, y a partir de ahí comienza ya ese gran movimiento que llegará hasta nuestros días. La reforma magisterial encabezada por Lutero tiene algunas características importantes que me gustaría recordar en este momento. En primer lugar, fue sostenida y pagada en principio por los príncipes alemanes que querían quitarse el poder de la Iglesia de Roma. Cuando eso ya se consolidó, porque Lutero fue una clave importante en ese aspecto, lo dejaron solo y él tuvo que continuar su reforma hasta colocar sobre la puerta de la catedral sus 95 tesis. ¿Cuáles fueron los puntos fundamentales sobre los que Lutero se apoyó para entender lo que hizo, cómo lo hizo y hasta dónde lo hizo? En primer lugar, luchó contra las indulgencias, contra las bulas, luchó contra ese sistema de perdón de los pecados, porque a través del estudio de la Biblia, él llegó a encontrarse con un Jesús diferente y él fue el que redactó durante este periodo de tiempo el principio sola escritura. Él llegó a pensar, a creer, a compartir que la Biblia era solamente el único manual de instrucción de vida y de conocimiento para el creyente. Para eso reformuló de forma especial el método alegórico que había empezado Orígenes allá en el segundo siglo. Y él introdujo el método histórico gramatical, es decir, cada libro de la Biblia tiene su contexto histórico y tiene su contexto de escritura. Y aproximarse a ella tiene que ser en un orden cronológico de los libros y a través de lo que está escrito en el libro y solamente lo que está escrito en el libro. Lutero hizo una aproximación un tanto, si me permitís, un tanto, pues, dudosa, y él aplicó un criterio cristológico a los libros de la Biblia apostólica. Él entendió que había libros principales y libros que eran menos principales. Y el principio que aplicó fue si encontraba o no encontraba la figura de Jesús en esos libros. El resultado de su método crítico de lectura de la Biblia, aunque ya no aceptaba la tradición ni aceptaba el método de propuesto por los siglos anteriores, él dijo que el libro de Santiago, que identificó como la epístola de paja, el de Judas, Hebreos y Apocalipsis no formaban parte de ese gran libro cristológico y él se dedicó a buscar y a rastrear la justificación por la fe como antídoto a su época y no hizo prácticamente ningún caso o solo fue citado de forma alegórica algunos de los libros que él consideraba de menos importancia. Sin duda alguna, este criterio de lectura de la Biblia determinó los pasos siguientes, los pasos que se siguieron en los siglos posteriores. El segundo gran reformador fue Calvino, en la Suiza que terminará siendo la Suiza reformada. Lutero es el segundo escalón. Aceptó las reformas anteriores,
aceptó la Biblia, aceptó la obediencia de Hus, aceptó la justificación por la fe e introdujo el concepto de obediencia a Dios y solamente a Dios. Y es ahí donde nace el concepto de reforma, la reforma magisterial. Y juntamente en parte de lo que quedaba del imperio, nace la Iglesia de Inglaterra, que también forma parte de aquella primera visión. Pero sabéis, ellos tuvieron un problema finalmente. Ellos se convirtieron en 3 iglesias-estado. Se convirtieron en un estado fuera del estado de Roma, pero igualmente se situaron frente a ello. Pero desde luego, el gran cisne que se había anunciado anteriormente comenzó ya un camino imparable hacia el descubrimiento de las grandes verdades que la Biblia tiene para nosotros. En muy pocos años después, muy pocos, tan pocos que a veces cuesta trabajo el poder identificar cada uno de ellos. Pero entramos en lo que se llama la reforma radical, es decir, la que rompe con todos los poderes políticos, aplicando ese concepto de Jesús de que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así, volviendo a nuestro esquema, después de que se había puesto la base de la reforma magisterial, comenzará la reforma radical, reforma que nos llevará hasta el día de hoy. La tercera gran etapa de la reforma es la que hemos llamado la reforma radical. Este nombre identifica claramente la ruptura que hay entre los reformadores de esta época y el concepto de Estado que había tenido la Iglesia Católica, que habían tenido los 3 grandes reformadores de la Reforma Magisterial. Y ahora entramos en una etapa que va a dar su final en el siglo XIX y que finalmente será constituida por lectores de la Biblia con una serie de características que vamos a intentar ver en esta serie. A partir de Calvino, como hemos dicho, aparecen los anabatistas que introducen el bautismo por inmersión. Aquella idea que había surgido en los valdenses de que el bautismo de los niños no es, desde el punto de vista bíblico, válido, porque faltaba la enseñanza, faltaba la capacitación del creyente. Ahora, a partir de aquí, es la primera vez que un grupo, los anabatistas, es perseguido tanto por la Iglesia romana como por las 3 iglesias de la Reforma magisterial. Y comienza todo un proceso en el cual nos va a llevar hasta la última reforma. Las doctrinas principales que ellos tienen, pues son, en primer lugar, el bautismo, aceptan la Biblia, la obediencia a Dios, la justificación por la fe, el crecimiento espiritual, el bautismo por inmersión. Después viene Wesley con la santificación, es decir, conocer a Dios de forma particular significa que tú mantienes una relación especial con Él, que fue lo que él llamó santificación. Y ya en el nuevo continente, porque las cosas en el antiguo estaban completamente difíciles y había persecuciones por todas partes, ya en el siglo XIX, Guillermo Miller, un estudioso de la Biblia, un estudioso del libro de Daniel, aunque no llegó a precisar el mensaje bíblico,
sí que introdujo, y ahí se quedó ya hasta nuestros días, la segunda venida de Jesús en gloria y majestad. Este principio dio como resultado, por una parte, un gran chasco que llevó a los milleristas a decepcionarse con el plan de Dios, porque Jesús no vino en la fecha que Guillermo Miller entendió en su lectura honesta de la Biblia que vendría. Y el año 1844, para ellos, se convirtió en uno de los grandes chascos de la historia de la Reforma, pero a la vez situó la segunda venida como el punto culminante de la obra de salvación, y la venida será de forma personal y los santos se encontrarán con Jesús para ir a disfrutar de la eternidad. Muy pocas personas quedaron después de este periodo del siglo XIX, pero el plan de Dios y la reforma continuó hacia adelante. Y es el momento de incluir el título del tema que nos ocupa. Hasta ahora, el principio de sola escritura había sido el motor de la reforma en todas y cada una de ellas. Pero ahora, en la última reforma del siglo XIX, hay una característica fundamental, que es añadir al principio de sola escritura toda escritura. Es decir, releyendo el principio cristológico de Lutero, en el cual decía que en esos 5 libros, Santiago, Judas, Apocalipsis, Hebreos, Daniel, no veía a Jesús por ninguna parte. Y la última reforma, la reforma adventista, su ideología fundamental es, en primer lugar, volver a restaurar una lectura de la Biblia sin principios excluyentes para ningún libro. Y para la reforma, todos los libros de la Biblia, aunque tengan significado diferente y tengan un mensaje diferente, todos son igualmente inspirados y todos tienen la misma importancia teniendo en cuenta, a través del método histórico crítico, teniendo en cuenta el valor que la inspiración le concedió a cada uno de ellos. Cuando resurgen de las cenizas de la Reforma la importancia de esos 5 libros, manteniendo todas las doctrinas anteriores, desde los valdenses hasta la segunda venida de Miller, aparecen 4 doctrinas añadidas a las otras, y que es el fundamento de la última reforma hasta que el Señor decida cualquier otra cosa. ¿Cuáles son esas 4 doctrinas? En primer lugar, que en el cielo hay un santuario donde Cristo ministra. Doctrina que fue quitada por la religión del imperio, que pasó a través de la división Oriente-Occidente y que atravesó la Reforma hasta el siglo XIX sin darse plenamente cuenta de la importancia de que el lugar donde se perdonan los pecados, el lugar donde Cristo ministra por nosotros, ya no es en la tierra. Según la doctrina, no puede haber ningún templo en la tierra, ni ningún sacerdote humano que pueda perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque el lugar donde Jesús ministra es un santuario no hecho por mano de hombre, porque no es de esta creación. Hebreos 8:1. Y ese ministerio de Jesús y ese santuario se ejerce en 2 fases. Primero la de sacerdote y después la de sumo sacerdote. Hay un juicio que coincide con la fase del ministerio de Cristo como sumo sacerdote, tal y como hacían
los hebreos en el día de las expiaciones. La tercera, que el sello de Dios y el sello de la bestia mencionados en Apocalipsis son símbolo de las fuerzas opositoras entre el bien y el mal, y en el último gran conflicto antes de la venida de Jesús. ¿Veis? Estas doctrinas surgen de los libros que desde Lutero habían estado apartados como teniendo menos importancia. Y la cuarta, que el triple mensaje angélico representa el anuncio del mensaje de Dios al mundo previo a la segunda venida de Jesús. De esta forma, enlazamos la reforma millerista con el momento en el cual Jesús va a regresar. Y entre ese momento y el regreso de Jesús, estas cuatro doctrinas, estos cuatro regalos que encontramos en la Biblia, porque todos ellos tienen que ver con el plan de salvación y con el Jesús glorioso, nos ayudan a entender el proceso. El lugar donde Jesús ministra, el día de las expiaciones en el santuario celestial, el sello de Dios en oposición al sello de la bestia, y un mensaje que sitúa en la perspectiva la venida de Jesús, con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Todas estas doctrinas tienen un origen que podíamos llamar. Todas se sacan a través del concepto o análisis de la Biblia del método histórico gramatical. En segundo lugar, encontramos en el libro de Daniel, Hebreos, Santiago y Apocalipsis, todas ellas, que uniéndolas a toda la gran reforma que empezó con los valdenses, nos lleva a tener hoy, sin la presión de un intérprete oficial y de una iglesia que decide el destino o intenta el destino de los creyentes, cuando se llegó a la Biblia no a través del método alegórico, sino a través del método histórico gramatical, empezaron a surgir los diferentes conceptos anulados por la tradición, pero que son imprescindibles para conocer a Dios y para conocer el plan de salvación. Hemos dado un paso más en el conocimiento de las verdades bíblicas y continuaremos en otros programas situándonos frente a ese regalo que es la Biblia de parte de Dios.